Quiero que allí donde estás me acompañes al libro de Efesios capítulo 2, verso 5, antes de compartirles el título. Efesios 2, verso 5. Hoy es un día en el que celebramos la resurrección de Jesús, pero Jesús quiere que recordemos también el propósito principal por el cual Él sufrió y se expuso de manera voluntaria a tan grande sufrimiento. El verso 5 de Efesios 2 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La muerte de Jesucristo, lo que como iglesia pudimos hacer el viernes, no fue la pérdida de la vida de Jesús, sino el inicio de tu vida y mi vida. Dice la Escritura que aún estando nosotros muertos, Jesús estaba vivo y nosotros estábamos muertos. Aquellos que lo crucificaron estaban muertos, ¿verdad? Dice, estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Vayan al libro de Colosenses, al capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros, eso te incluye a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Jesucristo, estando vivo, sufrió la muerte para que tú y yo, que estábamos muertos, juntamente con Él resucitáramos. Amén. Hoy es un día de resurrección, pero no solamente la resurrección de Jesús la celebramos, amén, sino la resurrección tuya y la resurrección mía, amén, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Jesús tomó la iniciativa y dijo, lo que tú no puedes pagar, lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer por ti. Y por eso hoy cantamos y nos gozamos, porque estamos resucitados. Amén. Solamente el dador, el creador de la vida, tiene la capacidad de resucitar algo que está totalmente muerto. Y eso éramos tú y yo, ¿verdad? Estábamos totalmente muertos. Cristo es digno de nuestra fe y de nuestra adoración. Quiero compartir contigo entonces, el título es Sal de la tumba. Sal de la tumba. Romanos capítulo 4, versos del 19 al 25. Voy a leer el verso 19, dice, y no se debilitó en la fe. Está hablando de Abraham. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice que no se debilitó en la fe al ver su circunstancia. No se debilitó. Él sabía que era un hombre viejo con limitaciones, sin fuerza, sin aliento, su mujer vieja, anciana, además de eso, estéril, no productiva, pero dice que él no se debilitó en la fe. Y en el verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad.
La incredulidad es aquello que se produce cuando tus ojos ven algo que tú humanamente no puedes cambiar ni transformar, sino que por el contrario se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Todos venimos aquí a congregarnos el día domingo, todos con diferentes circunstancias, pero con algo en común, que aunque haya tristeza o haya gozo, venimos a darle gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. La Biblia escribió de ti y de mí, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Amén. Cristo es nuestra justicia. Amén. Y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Sal de la tumba es el mensaje. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida y mi vida tienen valor, tu vida y mi vida tienen sentido, tu vida y mi vida experimenta victoria por la muerte y la resurrección de Jesús. Si Jesús no muere, tampoco resucita. Y así dice la Escritura, que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Tú y yo hoy podemos dar fruto porque estábamos muertos. Pero vino el autor de la vida y nos llenó con su poder, y por eso hoy tenemos vida. Por eso hoy podemos declararnos santos. Por eso hoy podemos declarar victoria en cada circunstancia. Por eso hoy podemos decirle al diablo: ya el pecado no se enseñoreará más de mí. Puedo decirle al diablo en confianza y en libertad: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque yo estuve muerto en delitos y pecados, pero Dios con su poder me resucitó juntamente con Cristo. Por eso Cristo y yo estamos resucitados. Mira lo que dice el verso 3 del mismo capítulo al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Estas son palabras del apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. La muerte de Jesús no es solamente un hecho histórico verificable, porque no apareció después de que resucitó a una sola persona. Dice que se le apareció a Pedro, dice de que después se le apareció a los 12 y dice que después se le apareció como a un grupo de 500 personas. Y un muerto que públicamente fue enterrado, no se puede negar la evidencia con más de 500 testigos, ¿verdad? Entonces la muerte de Jesús no solamente es un hecho histórico, sino un hecho comprobable. Y la Escritura, que es nuestra fuente de autoridad, lo declara, y por eso Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Ve conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 20. Biblia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo. Por eso hoy estamos en casa, amén, celebrando, adorando y proclamando la victoria de Jesús. amén. Y María Magdalena hizo lo mismo el primer día de la semana. Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María madrugó después del entierro de Jesús, el primer día de la semana, y se fue al lugar donde lo habían puesto, ¿verdad? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que él amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María dijo, se llevaron el cuerpo porque allí no está, ¿verdad? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo es Juan. Dice el verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan tenía mejor estado físico que Pedro, porque dice que los dos corrían y uno llegó primero. Pedro parece que estaba fuera de figura, ¿verdad? Pero Juan tenía mejor estado físico. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Dice que él desde la puerta de la tumba, dice, vio los lienzos puestos, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hoy hay gente en las iglesias que aún no ha entendido la resurrección de Jesús. Por eso su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, su vida social no experimenta ningún tipo de victoria. Porque aún como estos discípulos que estuvieron 3 años con Jesús, no habían entendido la Escritura. Es necesario entender la Escritura y que Jesucristo resucitó de los muertos. Ellos aún con la muerte no habían entendido todo lo que el Maestro en 3 años les había declarado. Que era necesario que Él padeciese, que era necesario que al tercer día iba a resucitar. Ellos se encontraron
vivieron la muerte, vivieron el sacrificio, vieron el dolor, huyeron y aún sus vidas seguían enceguecidas. Ellos se ocultaron después del sacrificio de Jesús para no sufrir lo mismo que habían visto que le aconteció a su maestro. De hecho, Pedro lo negó. De hecho, Juan, como vimos en la película, se mantuvo distante. Nunca intervino, nunca gritó, nunca dijo nada. No lo hagan. Todos huyeron, todos se escondieron. La razón era porque no habían entendido la Escritura. El estar en una iglesia no te da el entendimiento. El entendimiento te lo da la fe. La Biblia dice, por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Es por fe que entendemos la muerte y la resurrección. Es a través del don de la fe que podemos entender esas verdades. Pedro y Juan no lo habían entendido. Y dice, y volvieron a los discípulos, a los suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados. El uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Uno de los ángeles era ¿quién? Jesús. Pero ella no lo reconocía. Cuando tu entendimiento está enceguecido, tú puedes dormir con Jesús, levantarte con Jesús, pero las palabras de Jesús te impiden ver y experimentar su poder y su presencia en tu vida. Esta mujer era seguidora de Jesús. ¿Cómo no lo va a reconocer? Cuando la Biblia dice que el físico de Jesús no va a cambiar, el físico de Jesús va a ser el mismo. Cuando vayamos al cielo, lo podremos reconocer. ¿Por qué? Por las marcas. Porque aunque todo va a ser restaurado, Él va a mantener sus marcas, para que podamos saber quién es Jesús en el reino de los cielos. Amén. Pero esta mujer no lo reconoció. Pero la Biblia dice que era Jesús hablándole. ¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado y no le hemos reconocido? Dice el verso 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Hortelano es el que cuida las tumbas, el que cuida un huerto. Ese es el hortelano. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Ya esta mujer entendió las palabras y reconoció la voz de su maestro. Hay circunstancias que nos enceguecen y nos impiden reconocer la voz del maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Pedro y Juan estuvieron en la tumba, pero a ellos no se les reveló. Se les reveló a María. Estuvieron en el mismo día, porque María fue muy temprano.
Dice que después apareció Pedro y Juan corriendo. Vieron lo mismo, pero esta mujer se quedó en el lugar. Los otros no entendieron y dice, se regresaron a los discípulos. Pero no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Quizás tú no estés entendiendo todavía el poder de la resurrección. Y para ti la vida sigue común y corriente, sin ningún hecho sobrenatural en tu vida, porque no has entendido que es necesario que Él resucitase de los muertos. Pero Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cuánto se demoró Jesús para subir al cielo y descender del cielo? ¿No? Subió el mismo día y el mismo día volvió a bajar. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, comenzó el relato con la mañana, muy temprano. Pero aquí ya dice cuando llegó la noche, ya está culminando el día. De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En ese versículo hay tres cosas en las que me quiero detener. Transcurrió una mañana, una tarde y llegó la noche. De aquel mismo día, el primero de la semana. Probablemente Jesús te diga algo hoy en la mañana y tú lo entiendas. Si no lo entiendes ahora en la mañana, quizás lo entiendas en la tarde. Y si no, quizás lo vas a entender en la noche. Pero lo vas a entender el mismo día en que Él te hable. ¿Y cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban cerradas? Por miedo. Porque tenían miedo. ¿Cómo era la actitud de los discípulos cuando fue crucificado Jesús? De miedo. Por eso les preguntaba el viernes, ¿qué celebramos? ¿La muerte de un inocente o la cobardía de sus seguidores? ¿Qué celebramos? Ninguno se quedó presente, todos huyeron. Y aún después de ser enterrado, ellos seguían ¿qué? Escondidos. No vaya a ser que ahora se les antoje a estas autoridades judías y romanas a venir a buscarnos a nosotros y nos hagan lo mismo. Y estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús puesto que en medio y les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho, les mostró ¿qué? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Punto 1. Cuando la puerta está cerrada, cuando tu vida, tu confianza se cierra, no hay poder humano que la abra. No hay consejero, no hay doctor, no hay amante que logre abrir tu puerta. Solo aquel que resucita de los muertos puede llegar a tu vida, a mi vida, a tu necesidad y a mi necesidad, aún con tu puerta cerrada. Siempre hemos escuchado Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo quiero contarles que mi experiencia personal no fue así. Yo no quería abrirle las puertas a Jesús. No me interesaba conocerle. No quería saber de él. Pero Él pacientemente tomó su tiempo, hizo como Él quiso y hoy me tiene aquí sirviendo. Amén. No porque yo abrí la puerta, sino porque Él vino a mi vida, aun cuando yo tenía la puerta cerrada. Amén. Porque Él es el único que puede penetrar
a tu corazón, a tu circunstancia, a tu necesidad. Aún con la puerta cerrada. Por eso nosotros oramos por aquellos que aparentemente tienen un corazón duro. ¿Cuándo se convertirán? No te preocupes. El que resucitó de los muertos tiene la capacidad de penetrar las puertas físicas y las puertas espirituales que los seres humanos queremos colocarle como barrera. Amén. Porque para eso Él resucitó. Porque eso corruptible se vistió de incorruptible. Y por eso Él puede cruzar paredes, muros, fortalezas. Porque Él tiene el poder. Allí donde nadie puede entrar, allí entra Jesús. Y mira qué fue lo que Él dijo. Paz a vosotros. Allí donde tú estás inseguro, allí donde tú estás intranquilo, allí donde tú crees que necesitas hacer algo para encontrar la paz, Él te dice, no son tus acciones lo que te van a dar la paz. Es mi presencia porque soy el príncipe de paz. Las puertas estaban cerradas. Lo primero que Él viene a darnos es paz. A través de su victoria, a través de su resurrección. La paz no es algo que nosotros encontramos como beneficio a algo que hacemos. La paz es alguien que vino a nuestro encuentro y restaura todas las cosas. Él es el príncipe de paz. Mira lo que dice, reunidos por miedo de los judíos, vino a Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando estaban allí reunidos, inseguros, en el verso 20 que Él les dijo, les mostró las manos y el costado. Vayan un momento a Lucas, al capítulo 24, verso 39. Verso 39. En el verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, pasa a vosotros, ¿qué hizo? Les mostró las manos y el costado, para que crean, soy yo, el mismo que vieron flagelar, el mismo que vieron llorar, el mismo que vieron maltratar, ese soy yo. Y en el verso 39 de Lucas, capítulo 24, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cuánto se demoró en subir al cielo y bajar al cielo? A María le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, no he subido a mi Dios y a tu Dios. Pero aquí cuando se le aparece a los discípulos, le dicen, palpen, aquí están mis huecos y aquí está mi costado. Y no soy un espíritu, estoy en carne y hueso. Soy el mismo que murió. Soy el mismo que está vivo y reina por los siglos. Ese mismo que tú viste en una película o que la historia te ha contado que murió, es el mismo que hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con justicia y con poder. Y si tú tienes duda, pide la evidencia y Él te va a mostrar sus manos y te va a dejar meter el dedo en su costado. Si lo hizo con Tomás, tiene que permitírtelo a ti, porque Él dice que no hace acepción de personas. Entonces Él no espera de que tú seas perfecto para acercarse a ti. Él vino a tu encuentro, vino a mi encuentro, donde estábamos con la puerta cerrada, llenos de miedo, llenos de inseguridades. Lo que Jesús nos dice, aquí vengo a los míos cuando tienen miedo. Vayan a Isaías 41, verso 10. ¿Qué es lo que Jesús le dice cuando viene a los suyos y tienen miedo? Isaías 41, verso 10. Dice, no temas,
No sé qué hoy estás pasando, no sé qué hoy estás viviendo, no sé qué te hace experimentar miedo. Pero hoy Jesús, que resucitó de los muertos y que viene a tu vida aún con la puerta cerrada, viene a decirte: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Jesús resucitado. Aquel que puede cruzar las puertas de dureza de un corazón incrédulo, de un corazón duro. Ese es Jesús. Porque para eso vino Él al mundo. Él no vino únicamente a morir. Él vino a morir y a resucitar. Y no porque alguien decidió quitarle la vida, sino porque Él dijo: yo mismo la pongo por amor a ustedes. Por eso ese mismo Jesús que resucitó y que te ha resucitado a ti y a mí, hoy te dice: sal de la tumba. Porque probablemente tú aún estando vivo, estás dentro del lugar en donde te pusieron cuando estabas muerto. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Hacerte creer que aquel que vino y perdonó tus pecados y te dio vida nueva, el enemigo quiere hacerte sentir que todavía estás en el cementerio, que todavía estás en la tumba, que no tienes derecho. ¿Por qué? Porque estás muerto. Pero Él te dice: si yo vivo, tú vives. Amén. Si yo reino, tú reinarás juntamente conmigo. Después de que entró, porque la puerta estaba cerrada, ellos tenían miedo y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Se puso en medio de ellos. Regresando a Juan. Siéntate bien. Siéntate bien. Y el énfasis de aparecerse a sus discípulos era darles evidencia de que era Él mismo, que había sufrido y que había resucitado. Y Él vino para darlos ¿qué? Paz. Paz a vosotros. En el verso 21 vuelve y les dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Tres cosas que Jesús en esta aparición de la resurrección a sus discípulos les da. Ustedes tienen temor, yo vengo a darles paz. Ustedes tienen conflicto, yo vengo a darles seguridad. Ustedes tienen indecisión, yo vengo a darles propósito. ¿Cuál es el propósito? Que así como el Padre me envió a cumplir una misión, ustedes ahora tienen una misión porque yo los envío. Ese es el propósito para el cual tú también fuiste resucitado. A ti no se te pidió que subieras a la cruz, pero a ti sí te pide hoy: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Tu cruz incluye momentos de oscuridad, así como incluyó para Jesús no solamente llamarlo Viernes Santo, sino un Viernes Negro. Pero allí en esa manifestación de la ira y del enojo del Padre sobre todo el pecado de la humanidad, tembló. Hubo temblor en la muerte y hubo temblor en la resurrección. Porque la vida de Jesús hace temblar toda su creación. Yo no sé si esta noticia de resurrección te apasiona, no sé. Pero como decía Nazaria al comienzo, no puedes quedarte únicamente con el gozo de un día domingo de resurrección. Tienes que tratar de preservar el gozo de aquel que vive y reina para siempre contigo. Porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Jesús es el que puede producir terremotos y temblores
Los produjo el día de su muerte y los produjo el día de su resurrección. Y por eso Él te dice hoy, aunque tú tengas las puertas cerradas, aunque tengas un corazón duro, aunque seas incrédulo a la historia, yo quiero decirte de que yo vengo hoy a ti para darte paz. Hoy te digo, yo soy tu Dios. No temas ni desmayes, porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ellos tenían debilidad, ellos tenían inseguridad, y Él vino a darles poder. Verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. La resurrección de Jesús nos da el beneficio de que podamos relacionarnos con el Espíritu Santo. Si Él no resucita, no hay Espíritu Santo. Tenía que haber muerte y haber resurrección para que el Espíritu Santo apareciera. Amén. Si no, ese espíritu que se movía en el Génesis, en el principio, sobre la faz de las aguas, nunca podría moverse en tu vida y en mi vida como hoy se mueve. El poder de Dios está vigente. Lo que Él hizo está vigente, no ha pasado de moda. Dios no ha cambiado de trabajo. Jesús no ha cambiado de trabajo. Él dijo, paz a vosotros. Vayan al libro de Efesios, al capítulo 2, versos del 14 al 18. Jesús no vino para arruinar nuestra vida. Él vino para restaurar toda nuestra vida. Efesios 2 del 14 al 18. El viernes la crucifixión parecía una derrota. ¿Sí o no? Viernes negro, una derrota. Razón tenían los discípulos de esconderse. Al que seguimos murió como cualquier otro mortal, agregándole que fue maltratado como ninguno de nosotros hemos llegado a ser maltratados. Pero murió. El viernes parece un viernes de derrota, pero hoy, el primer día de la semana, es un día ¿de qué? De resurrección y de victoria. Efesios 2, verso 14 y 18 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos cuando las puertas estaban cerradas y tenían miedo y tenían incredulidad y tenían duda? Paz a vosotros. Y ahora Él nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A nosotros que estábamos lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Glorioso día ese de resurrección, que nos permite poder entrar ante el trono de la gracia y en confianza decirle, Abba, Padre. Porque Él tomó la iniciativa, porque por amor Él vino y sufrió lo que sufrió. Pero como les dije al comienzo, no fue el final de la vida de Jesús, sino el inicio de tu vida y mi vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso hoy no solamente celebramos la resurrección de Jesús, sino nuestra resurrección. Y cada domingo que nos congreguemos, esa debe de ser nuestra motivación. Venimos a este lugar porque estamos vivos de entre los muertos.
Porque Dios nos resucitó con su poder a través de Cristo. Y por medio de su Espíritu Santo nos da la capacidad y nos da la habilidad de poder hacer las cosas que Jesús hizo. Amén. Ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Fue por el sacrificio de Jesús que Barrabás y yo podemos ser libres. Si Jesús no muere, ¿a quién le toca morir? Si Jesús no muere, ¿a quién le toca morir? A ti y a mí. Pero por ese sacrificio del viernes, que parecía un viernes negro, un viernes de derrota, Barrabás, ¿qué experimentó? La libertad que no merecía. Por ese sacrificio, ¿qué recibiste tú y qué recibí yo? La libertad que no merecíamos. Y por eso es que le bendecimos, es por eso que le servimos. Isaías 53, verso 5, nos hace el resumen de lo que pasó el viernes. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús nos dice, con mi muerte les ofrezco la paz, y mi sangre perdona todos sus pecados. Pero era necesario que hubiese un viernes negro para que hubiese un domingo brillante de victoria y de exaltación. Y aunque no honramos a Jesús únicamente en un día al año por su muerte, lo honramos y recordamos su muerte cada vez que celebramos la Santa Cena, porque mandamiento nos dio, ¿verdad? No somos los hijos ni la iglesia que lo recuerda una vez al año de manera religiosa. Lo recordamos ese sacrificio de manera continua y permanente. Colosenses capítulo 1, verso del 19 al 20. Dice Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo algunas cosas. Dice que por medio de Jesucristo fueron reconciliadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Haciendo qué? La paz mediante la sangre de su cruz. Si no hay derramamiento de sangre, mis hermanos, no hay paz. ¿Ya entienden por qué las guerras? Tiene que haber derramamiento para que haya paz. Pero gloria a Dios de que nuestro Rey y nuestro Dios no es de este mundo. Por eso tú y yo tampoco somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Y por medio de su Espíritu Santo podemos hacer las cosas que nuestro Rey Jesús hizo. Por eso con Él fueron reconciliadas todas las cosas. Por eso tu ministerio y mi ministerio, ¿cuál es? El de la reconciliación. Por eso estamos llamados a perdonar. Por eso estamos llamados a amar. Por eso estamos llamados a servir. Por eso estamos llamados a dar. Porque en Cristo Jesús, a través de la sangre derramada en la cruz, el Padre reconcilió con Él todas las cosas. Por eso ya no tenemos impedimento para llegar al Padre. Ve conmigo al libro de Isaías, al capítulo 9. Versos del 6 al 7. Es por eso que Jesús hoy te dice a ti y a mí, sal de la tumba. No te quedes porque ya no estás entre los muertos.
Si yo no me quedé en la tumba, dice Jesús, y te di evidencia y te he dicho que puedes meter el dedo en mi costado y que mires mis manos, que no soy un espíritu, sino que soy el mismo que sufrió y padeció. No quiero que te quedes en la tumba. Sal de la tumba porque no es el lugar para ti, porque tú estás resucitado. Que ninguna tribulación que venga a tu vida te lleve a ese lugar de esclavitud y de encerrarte. Acuérdate que a libertad nos llamó el Padre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso el cementerio no es lugar para ti ni para mí. Porque tú y yo ya resucitamos. Julio, ¿quiere decir que no me voy a morir físicamente? Sí, un día te va a tocar a ti y a mí. ¿Pero para qué? Para que lo mismo que hizo Jesús podamos llegar a la presencia del Padre. No como derrota, sino como canal de transporte para llegar a la morada eterna. Por eso no somos de aquellos que nos angustiamos con la muerte, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque ya somos personas resucitadas. Ya nosotros resucitamos dentro de los muertos. Lo que va a sufrir nuestro cuerpo es sencillamente colocarse un vestido, que esto corruptible se vista de incorrupción y podamos decir como Jesús dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Mira lo que dice Isaías 9, versos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, y eso lo recordamos siempre en Navidad. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En diciembre recordamos eso, nació Jesús. A la mitad del año se nos olvidó que Jesús creció. Vienen los problemas y vivimos como esos discípulos a puerta cerrada, con miedo, con inseguridades y sin propósito. Pero el día de su resurrección, Él vino a penetrar lo que estaba cerrado, a decirte, donde hay miedo, yo vengo a darte seguridad. Donde no hay propósito, yo vengo a darte propósito, porque como el Padre me envió, así yo te envío. Allí donde hay debilidad, yo vengo a darte fuerzas. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz, lo dilatado o lo prolongado de su imperio. El imperio del reino de los cielos no tiene límites, mis hermanos. Terrenalmente hablamos, las naciones y los reinos pueden caer, pero el reino de los cielos nunca va a caer, nunca va a perecer, porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte a que te coloques de pie y que recuerdes de que hoy Jesús, el Salvador, te dice, sal de la tumba.